Bien, buenos días, doctor Merlo, bienvenido nuevamente. Ellos. Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica de este concurso, en este caso hacer su examen oral. Vamos a presentar nuevamente al jurado integrante del concurso, a la doctora Nancy Bielma y al doctor Antonio Barrera Nicholson, y nuevamente le agradecemos por su participación. Bien, doctor Merlo, usted sabe que tiene 15 minutos para exponer el tema que ha elegido y Sí, va a tener un reloj en pantalla para poder ir ordenando la exposición y luego el jurado le va a hacer las consultas que considere pertinentes. ¿Está bien? perfecto, entendido. Bueno, lo dejo con ello y suerte, doctor. Muchas gracias. Bueno, yo les quiero hablar un poco sobre principios del derecho del trabajo. Eh, Obviamente, como el tiempo es tirano y tengo, bueno, 15 minutos, en 15 minutos no puedo hablar de todos los principios del derecho del trabajo, pero por lo menos en mi clase me tomo una o dos clases para explicar esto. Pero bueno, justamente por eso elegí este tema, porque lo considero muy importante y considero que es un norte que cualquier abogado que se dedique a esta rama, el puesto que le toque ocupar, tiene que tenerlo presente. Muchas veces se olvida, y por eso hago hincapié en ello. Brevemente, como para introducir, digo, los principios generales del derecho del trabajo tienen algunas funciones establecidas ya por la doctrina, tiene una función normativa o integradora, tienen funciones interpretativas, tienen funciones orientativas. Y esas son las tres que la doctrina en general las reconoce como, la doctrina contesta en reconocerlas. Grisolía le agrega una adicional, que es la de una función uniformadora de la legislación laboral. Bien, dicho esto, paso a hablar del principio de primacía de la realidad. Para ello me tengo que ocupar de hablar del artículo 14, la ley de contrato de trabajo, artículo que está incluso en la misma numeración y con el mismo texto desde la sanción misma de la ley, no sufrió ningún cambio ni con la reforma del gobierno de Paz, la 21297, ni con la reciente reforma del decreto 70-2023. No es que quiera hacer ningún paralelismo, sino que quiero significar las grandes reformas que ha habido en nuestra ley de contrato de trabajo. Bien, e incluso manteniendo la misma numeración. Texto que había tenido pocos antecedentes, pocos o escasos antecedentes normativos en la legislación laboral argentina al momento de su introducción en la ley de contrato de trabajo. Digo esto porque había existido una norma similar en el proyecto de Fontín, Thyssen y compañía, que bueno, siempre quedó en un proyecto, y en la nunca vigente ley 1881, digo nunca vigente porque fue vetada en un 99% de sus artículos, con lo cual habían quedado 4 o 5 en vigencia y nunca tuvo vida esa ley. A diferencia de estos antecedentes, el artículo 14 habla de las partes cuando se refiere o cuando trata el tema de fraude y simulación. Es decir, que personaliza a quienes pueden cometer este acto reprochado, a diferencia de los anteriores. Los anteriores despersonalizaban, hablaban en términos impersonales, hablando en general del fraude o la simulación sin decir quién lo podía cometer. Esto ha llevado a parte de la doctrina a decir, bueno, como se habla de las partes, el trabajador también puede cometer fraude. Ackerman, reciente estudio, creo que hace dos o tres años, analizó bien este tema y dijo, sí, está bien, el texto habla de las partes, pero el que comete el fraude es el empleador. En el sinalagma contractual laboral, el trabajador somete su voluntad y no la compromete. Es decir, que el que tiene el verdadero poder del no, justamente no es el trabajador, es el empleador, con lo cual no podría cometer el fraude. De todas maneras, hay autores que dicen, sí, el fraude lo puede cometer también el trabajador. Grisolía, por ejemplo, que en su tratado da ejemplos de fraude del trabajador, más allá del respeto que me merece la talla del autor, me permito disentir con eso. No obstante todo esto, el artículo 14, a esta conducta reprochada, le opone siempre la misma sanción, que es la nulidad del acto y el sometimiento a los preceptos de la ley de contratos de trabajo.
Es decir, que al final toda esta discusión lleva siempre a la misma solución. Bien, en segundo término tengo que decir que el artículo que me estoy refiriendo no define qué entiende por fraude, qué entiende por simulación, con lo cual me tengo que remitir, el operador del derecho se tiene que remitir a otra norma del ordenamiento jurídico, integrar el ordenamiento jurídico, y para ello nos volcamos al Código Civil y Comercial, que da las definiciones expresas de qué se entiende por fraude y simulación. Artículos 12 para el fraude y 338 para la simulación. Fraude que se entiende como encubrir bajo la apariencia de un acto un resultado prohibido por otra norma análoga, y simulación cuando se da la apariencia de un acto por sobre otro, o cuando se introducen datos que no son ciertos, fechas que no son sinceras, lo que dice ese es el término del texto, o cuando se constituyen o transmiten derechos hacia personas interpuestas o que no son aquellos a favor de los cuales se constituyen o transmiten. De todas maneras, como dije, la ley de contrato de trabajo le opone las mismas sanciones, la nulidad y el sometimiento reserva. A renglón seguido, la ley da dos ejemplos de que se entiende, o conductas que pueden constituir fraude de simulación, cuando se invoquen normas contractuales no laborales, o cuando se provoca por interposición de personas. Por suerte, para intérprete del derecho del trabajo, son dos ejemplos, y lo deja claro con las palabras siguientes cuando habla o de cualquier otro medio. También ahí hay alguna crítica de algunos autores que tendría que haber dicho o por cualquier otro medio, para dejar en claro. Es una cuestión semántica, pero queda claro que se puede cometer por cualquier otro medio, y la simplificación es justamente no un dictado cerrado. Bien, con esto queda definido a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del principio de primacía de la realidad, que la doctrina, palabras más, palabras menos, lo explica diciendo, bueno, es más importante aquello que ha sucedido realmente en los hechos que la apariencia que se le ha dado al acto en cuestión. Este precepto general del artículo 14 luego tiene distintas réplicas a lo largo del texto de la ley. Réplicas me refiero a situaciones particulares en las cuales este concepto se aplica. Doy algunos ejemplos de ellos sin ánimo de citar todos, porque en el camino me voy a olvidar algunos. Pero, por ejemplo, artículos 18 y 19, cuando se refiere al cómputo de la antigüedad, en distintas vicisitudes que pueden llegar a afectar al contrato de trabajo. Artículos 29 y 30, el primero de ellos cuando se habla de la interposición de personas, y el segundo cuando se habla de la delegación o subcontratación. Artículos 136, cuando relacionado con estos últimos que había nombrado, el 29 y el 30, habla de la facultad de los dependientes de exigir al principal el pago de algunas acreencias laborales. Bien, y continúa el listado, no, la verdad que no quiero aburrir con eso, pues son varios. Bien, dicho esto, ya voy viendo que el tiempo me avanza, no quiero dejar de hablar, yo había elegido dos principios para hablar, no quiero dejar de hablar del principio del principio de progresividad. ¿Por qué digo del principio de progresividad y por qué lo elijo? Bueno, sobre todo porque es un principio discutido, no voy a estar necio en eso. Soy consciente que hay mucha doctrina que tiene especializada con respecto a que me dice que se opone o critica el carácter de principio, estamos llamando principio de progresividad, pero lo considero muy importante por una cuestión en particular, y es que esta norma, a la que me voy a referir, está inserta dentro del plexo de constitucionalidad. Es decir, es una norma integrante de nuestra Constitución Nacional a través del artículo 75, inciso 22. Específicamente en el pidez
que conocemos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que lo regula en el artículo 2, apartado primero, y también en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 26. Principio que, cuando yo hablo de él, lo explico en forma negativa, porque me parece que da mejor comprensión. O prefiero explicar eso y luego el aspecto, la explicación en sentido positivo. Y digo que es el principio de no regresión. Es decir, que la normativa laboral debe tender siempre a avanzar en cuanto a la tutela de los derechos del trabajador y a no tener regresión. Insisto y reconozco que hay doctrina especializada y muy respetada, por ejemplo, Rodríguez Mancini ha criticado esto y no, es más, no lo califican dentro de la categoría de principios del derecho del trabajo. Pero ¿por qué hago hincapié en esto? Como es una norma inserta dentro de estos tratados internacionales de derechos humanos, yo me estoy postulando para juez de primera instancia y al momento de analizar cualquier caso que llegue a mi despacho, voy a tener que analizar no solamente el texto, no la norma cruda, sino que tengo que realizar un control de constitucionalidad y tal como me ha desarrollado la Corte Americana de Derechos Humanos, hay que realizar un control de convencionalidad. Cuestión que no reviste menor importancia. Parece que estamos hablando de lo mismo, pero no. El control de convencionalidad fue desarrollado por la Corte Americana de Derechos Humanos con mayor fuerza a partir del caso de Monacid Arellano. Digo con mayor fuerza porque ahí comenzó el desarrollo, bien incipiente, tímido diría, cuando se hablaba de una especie de control de constitucionalidad. No obstante, el término ya había aparecido antes, en el caso Mir Machán contra Guatemala. A partir de Monacid Arellano empieza a tener desarrollo y en pasos sucesivos una explicación mucho más completa y acabada, por ejemplo en Trabajadores de Petroperú, cuando incluso se refiere que el control de convencionalidad debe realizarse de oficio, sin que lo peticione la parte. Nuestra Corte Suprema de Justicia, en el caso Videla, también, si mal no recuerdo, en el 2011, se ha referido al control de convencionalidad en términos similares a los cuales me estoy refiriendo, habilitando la posibilidad de realizar el control de oficio. Y la Corte también, la Corte Suprema, más allá de la falta de obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema, los jueces inferiores, la Corte también ha echado mano a este principio al resolver varias causas, y así también lo ha hecho la jurisprudencia local. En cuanto a la Corte, bueno, podemos citar varios fallos, por ejemplo, el Madorrán lo ha citado, ha realizado un desarrollo del principio, lo ha explicado el caso particular, y aquí en la jurisdicción, en lo que interesa, por ejemplo, tenemos el fallo Salinas, que es muy utilizado del Tribunal Superior de Justicia de la provincia, cuando hablaba de abrir el baremo. Bueno, estoy refiriendo al baremo de la Ley de Riesgo de Trabajo. Ya sabemos un listado cerrado de causas, vinculando dolencias con porcentaje de incapacidad, que como todo listado realizado por el hombre no puede ser abarcativo de toda la realidad y, bueno, obviamente siempre va a quedar pasos atrás de los hechos. Y bueno, han ocurrido circunstancias, en este caso, que era necesario abrir el baremo para ponderar una incapacidad, en este caso que había surgido del contrato de trabajo y no estaba listado. Echando mano al principio de progresividad, es decir, la legislación siempre tiene que tender a avanzar y a procurar dar mayor tutela a los trabajadores, se propició esta solución. También, bueno, por ejemplo, el voto minoritario de Núñez Urra Gualdemar, creo que era contra prevención RT en ese caso, en otro tema bastante discutido, que era la aplicación del decreto 472, que aplicábamos por texto, utilizábamos por RIPTE, el resultado de las fórmulas, si era retroactivo, coincidía con el decreto 1694 del 2009. Bueno, cuestión que fue resuelta por la Corte Suprema de Justicia en
causa expósito, que es el expósito conocido. El voto minoritario, insisto, del doctor Massey, hace un desarrollo con el principio de progresividad y dice la legislación tiene que avanzar, tiene que tutelar al derecho del trabajador, por lo tanto, no viola ningún derecho constitucional, en este caso, de la aseguradora de riesgo de trabajo, la aplicación, en ese caso, sería retroactiva de la ley. Bueno, finalmente esto quedó en un voto minoritario porque la mayoría convalidó las decisiones de la Corte de Enfoque. Bien, estoy viendo que ya no tengo más tiempo, con lo cual doy por cerrado. Sí. En un momento dado se refirió a que el artículo 14 de la Ley de Contrato de Trabajo no había tenido modificación por el DNU 7020. ¿Está vigente ese DNU? Bueno, lindo tema. ¿Qué lo mencionó, doctor? Sí. Justamente ayer, cuando salí de rendir el escrito, abro mi página de novedades y veo que la Cámara de Trabajo de Viedma, en la vecina provincia de Río Negro, se expidió por mayoría 2-1 a favor de la constitucionalidad del DNU. Y dijo, el DNU, en el caso que se debatía, era por la tasa de interés a aplicar, el DNU está vigente, es ley vigente, y a su vez dijo, hay una medida cautelar dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, que está apelado, y por una cuestión de competencia territorial, para nosotros no es ningún, dijo el padre. Perdón, no. Bien, respecto al argumento de la medida cautelar, Tengo que interrumpir. sí. Afirmó, doctor, que el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo está apelado. Sí, esto estoy escribiendo los términos de parte. Está apelado y hay una medida cautelar apelada. Los fallos de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo pueden ser apelados. No, apelado no, están recurridos ante la Corte Suprema de ¿El Justicia. recurso está concedido? La verdad, no tengo ahora el conocimiento si está concedido. Suponiendo que el recurso no estuviera concedido, ¿cuál sería el efecto procesal? El efecto evolutivo. Perdón, estamos hablando respecto a la medida cautelar. De cualquier recurso extraordinario. Sí, no, bueno, pero quería precisar respecto a la medida cautelar un efecto evolutivo. Doctor, usted se refirió a dos principios elementales del derecho del trabajo, el de confidencialidad y el de progresividad. ¿Considera que el decreto o el mega decreto en el capítulo 4 afecta a los principios del derecho del trabajo? Le estoy preguntando a usted, no lo que dijo el fallo que me cita, sino a usted como juez que se va a postular, como postulante a juez laboral. ¿Considera que el decreto en el capítulo 4 que trata las normas del derecho del trabajo afecta a los principios del derecho del trabajo o no? Yo considero que sí. ¿Por qué? Afecta porque no me acabo de tratar por el principio de progresividad. Considero que es una norma que regresa justamente, y por eso dije el principio de no regresividad. Considero que es una norma que vuelve varios pasos importantes hacia el asentamiento de derechos de trabajadores. Lo cual, desde ese punto de vista del juego, habría que analizar cada modificación en particular, porque podemos hablar y bastante sobre el tema, pero considero que es un derecho que afecta. Perdón. Es un decreto, perdón, que afecta al principio. Segunda pregunta. Usted habló del control de constitucionalidad y convencionalidad como un deber de los magistrados. Si tuviera que ser juez y tuviera que efectuar un control de constitucionalidad y de convencionalidad respecto del decreto,
¿cuál sería su análisis desde el punto de vista formal y material? Bien. Desde el punto de vista formal, ya tenemos un primer gran reproche, un primer gran esfuerzo con este decreto. Y es que se habla, yo considero que se habla muy livianamente de la facultad del Poder Ejecutivo de dictar normas de necesidad y urgencia. Son normas de carácter legislativo que por definición le corresponden, valga la redundancia, al Poder Legislativo. Ahora bien, cuando el artículo 99, inciso tercero, habla de los decretos de necesidad y urgencia, no arranca con una permisión, arranca con una prohibición, diciendo el Poder Ejecutivo bajo ningún caso puede dictar normas de contenido legislativo. Y luego da las excepciones, con lo cual tenemos que ser muy restrictivos a la hora de analizar la procedencia formal del dictado de un decreto de necesidad y urgencia. Dictar un decreto de necesidad y urgencia cuando a la par se está convocando sesiones extraordinarias en el Congreso, es decir, que el Congreso va a permanecer abierto, y dictar un decreto de tal entidad, no nos ocupa el derecho laboral, pero es un decreto que modifica una cantidad impresionante de normas, y no solamente las modifica, las deroga. Desde el punto de vista formal y por el argumento que digo, la regla es la prohibición, la excepción es la permisión. Haciendo un paralelismo, y perdón, y que no se entienda con un sentido político, ¿no? Pero cuando se discutía la validez de los DNU que cerraban fronteras o que nos teníamos que quedar en casa a causa del COVID, yo le veía ahí un fundamento más serio. Hay una pandemia respecto de la cual no sabemos sus consecuencias puras, etcétera, y veíamos en el extranjero pasar los ataúdes de los enfermos. Bueno, había una situación que ameritaba justamente necesidad de urgencia. Acá, modificar la ley de contrato de trabajo, la verdad que no, además, teniendo en cuenta los considerandos del DNU, no veo dónde está la necesidad de urgencia. Eso sería la cuestión formal. Esa es la cuestión formal. Y la cuestión material, hay que entrar a analizar norma por norma de cada artículo que sea modificado. Supongamos que superamos el escollo formal. Supongamos que la dictaminada ahora lo aprueba, esto se convierte en ley. Estamos hablando del mismo tema. Yo también tengo que contrastar esa norma con la Constitución y con las convenciones internacionales del derecho humano. Entonces, por ejemplo, cuando el decreto me habla que una modificación sutil en el artículo 136 ya no se habla de requerir el pago al empleador principal, está por los 29 y 30 constituido en responsable solidario. No se habla de requerir el pago, sino que el principal puede dar en pago. Y sutilmente es muy distinto, porque si nos vamos al Código Civil, dar el pago implica que uno puede cancelar la obligación con cualquier otro bien. Y yo pregunto, ¿para qué trabaja el trabajador? El trabajador trabaja para obtener el sustento, y no cualquier bien que se le entregue le va a dar su sustento. ¿Cuál es el sustento? El dinero. El trabajador trabaja para ir al supermercado a comprar alimentos. Ahora, si viene el empleador principal y le dice, te doy una camioneta Hilux, pongo un ejemplo de la zona, te doy una Hilux que tengo acá arrumbada y no la uso más. Yo la verdad que me quedan mis dudas que eso cumpla con el objetivo del derecho al trabajo de tutelar el ingreso que tiene carácter alimentario del trabajador. Bueno, y así con varios ejemplos. Por ejemplo, cuando en la... Sí. Una pregunta. Usted también se refirió al principio que financia la realidad. ¿Qué relación hay del principio de financia la realidad con el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo y qué dice el decreto en relación al tema? Bien. Porque te dijo que no había afectación. El decreto lo que hace con el 23 es sacar la presunción. Primero, en el artículo, en los primeros artículos, creo que en el artículo 1 ya lo dice, esta ley no se va a aplicar cuando, no me acuerdo la versión exacta, cuando se celebre un contrato de locación y servicio y haya facturación por medio aplicado por el Banco Central, no me acuerdo la versión. Es decir, que está pretendiendo sustraer a la locación de servicios del contrato de trabajo, que, bueno, todos lo sabemos, es uno de los casos más utilizados de fraude de la ley laboral. Y en el artículo 23 saca la presunción de este tipo de contrataciones.
Es decir, el artículo 23 tiene una presunción a favor del trabajador que cuando se presten tareas a favor de una persona se va a presumir que hay una relación de dependencia, ¿sí? Bueno, después tenemos las dos vertientes doctrinarias, si hay que probar, etcétera, no viene al caso. Ahora, el artículo 23 le saca eso. Con el principio de primacía de realidad, yo creo que como juez puedo llegar a la misma solución. ¿Qué sucede en realidad en la realidad? Perdón, por reiterarlo, lo digo de nuevo para no reiterar las palabras. ¿Qué sucede realmente en los hechos? ¿Hay relación de dependencia? ¿Hay una persona que puede dirigir el trabajo? ¿O hay una persona que tiene una organización de bienes destinados a un fin específico? ¿Mm? No sé si con eso Sí, suficiente. me explico. Y creo que quedó sin contestar qué vinculación tiene el 23 con el principio de primacía de la realidad. El 23, al otorgar, perdón, capaz que no cerré la idea, al otorgar esta presunción a favor del trabajador de la existencia de una relación laboral en casos de prestación de servicios, es una aplicación práctica del principio de primacía de la realidad. ¿Qué sucede en los hechos? Hay relación laboral. Ahora, la parte que está más dificultada para probarlo es el trabajador. El 23 le da esa presunción de existencia de relación de contrato de trabajo. Deberá ser entonces el empleador quien pruebe que no ha existido, que el carácter de la prestación de servicios ha tenido otra entidad. ¿Y qué relación tiene la reforma entonces con el principio de progresividad? La reforma pretendida por el decreto con el principio de progresividad. Bien, justamente como se está retrayendo de la presunción a este tipo de vinculaciones, se está yendo hacia atrás en el derecho del trabajador. Es más, se la está sustrayendo de la ley de contrato de trabajo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, hasta luego.